Buenas noches, me presento, mi nombre es Paula Andrea González. En esta oportunidad voy a presentar la actividad número 1 al docente Héctor David Bejarano Navarro de Estadística Inferencial. Bueno, en la primera oportunidad es la prueba de hipótesis. La primera es comparar promedios o proporciones. La segunda es comprobar supuestos sobre parámetros poblacionales. Y la tercera es para la toma de decisiones empresariales o de control de calidad de base de datos. En la segunda parte tenemos los pasos para demostrar una hipótesis. Está formular las hipótesis, que pues permite establecer claramente cómo se desea comprobar una hipótesis, en este caso nula, que representa la afirmación inicial o el estado actual. También tenemos la que es la hipótesis alternativa, es la que se quiere demostrar o contrarrestar. Está la segunda, que es elegir el nivel de significancia, que es determinar el margen de error que se acepta al rechazar una hipótesis nula. Por ejemplo, 0.05 indica 5% de probabilidad de error. La tercera es seleccionar la prueba estadística adecuada. Se escoge según el tipo de datos, que son las medias, las proporciones, las varianzas y el tamaño de la muestra. El cuarto es calcular el estadístico de la prueba. Se realiza el procedimiento matemático que compara los datos con lo esperado bajo H0. En esta parte también pues podemos encontrar que todos estos pasos son muy importantes para llegar como tal a una respuesta concreta. En esta parte tenemos los errores estadísticos. Está el error tipo 1, que es rechazar una hipótesis verdadera. Está el error tipo 2, que es aceptar una hipótesis falsa. Un ejemplo es concluir que un medicamento funciona cuando en realidad no lo hace. El tercero, como una conclusión, estos errores se pueden reducir escogiendo bien el nivel de significancia y usando muestras adecuadas. Pues por otro lado, digamos, cuando se toma una decisión con base en datos, pues podemos cometer errores con los dos tipos de los que ya anteriormente hablamos. Los errores pues estadísticos nos recuerdan que ninguna prueba es perfecta, pero entenderlos nos ayuda a interpretar los resultados con más cuidado y responsabilidad. En la cuarta parte encontramos los elementos para las pruebas con medidas y proporciones. Está el tamaño de muestra, que afecta la precisión. Entre más grande, mayor precisión y menor error. Está la media proporción, dato de referencia, resumen de los datos muestrales. Está la desviación estándar, que mide la variabilidad, indica cuánta variabilidad existe en los datos. Está el nivel de confianza y significancia, el control el error, el margen de error, aceptado como un 0.05, y la probabilidad de que el resultado refleje la realidad común del 95%. Lo primero, digamos, de lo que se ha hablado, también necesitamos conocer que la media de la proporción poblacional nos sirven como un punto como tal de comparación para pues evaluar si las diferencias son reales. Adicionalmente, pues un nivel de confianza, un nivel de significancia nos ayudan a determinar un margen de error, como lo estábamos hablando. Ya como tal, en resumen, estos elementos son esenciales porque permiten que la prueba estadística sea precisa, confiable y con resultados que realmente reflejen la realidad de la población. En la quinta parte tenemos los intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. El intervalo de confianza es un rango de valores donde se espera que este parámetro real sea de la población. Está también la prueba de hipótesis, que es un proceso que permite aceptar o rechazar una afirmación sobre este parámetro. Los elementos son el tamaño de muestra, nivel de significancia, media, proporción o estadístico muestral. Un ejemplo es un intervalo del 95%, que indica que es
el proceso real que la estatura está entre el 1.65 y 1.75. Bueno, a pesar de sus diferencias, ambos métodos están estrechamente relacionados, pues ya que se usan los mismos elementos, el nivel de significancia, el tamaño de la muestra y la variabilidad de los datos. En este caso, pues la prueba también de hipótesis que estamos manejando. En esta parte, en la sexta parte, tenemos los datos nominales, los datos ordinales y un ejemplo. Entonces, datos nominales se clasifican sin orden, que son el género, color o marca. Datos ordinales tienen jerarquía pero no distancia exacta, como lo son el nivel educativo y la satisfacción. Un ejemplo de pruebas es el que vemos en esta parte de acá, donde se utiliza para comparar rangos. Y como último, cuando trabajamos con este tipo pues, de datos, no podemos aplicar pruebas paramétricas como la Z o la T, porque esas requieren datos numéricos que sigan como una distribución normal. En este caso, ampliando un poco más la información, cuando trabajamos con datos ordinales, tienen un cierto orden. También son una escala de satisfacción, por ejemplo, cuando es bajo, medio, alto. Y en los nominales, por ejemplo, también aplica, solo no nos sirven para identificar o agrupar, pero para decir que uno es mayor o menor que el otro. En la séptima parte está el de evitar errores en pruebas de hipótesis. La primera parte es elegir un nivel de significancia adecuado. Segundo, revisar supuestos de normalidad y varianza antes de aplicar la prueba. Usar herramientas de análisis confiables como software o computadoras estadísticas. El tercero es asegurar las muestras representativas y suficientes. Seleccionar la prueba estadística correcta según los datos. Y un ejemplo es, al evaluar si una nueva vacuna es efectiva, usar una muestra amplia y un nivel de confianza del 95% reduce el riesgo de errores. También otro aspecto fundamental es contar con una muestra pues, representativa y suficiente grande. Si la muestra es pequeña o no refleja a la población, los resultados pueden ser engañosos y aumentar la probabilidad de error. En la octava parte son los métodos de prueba de hipótesis. Están las pruebas paramétricas que requieren conocer parámetros como la media y la desviación estándar. Un ejemplo es muestras grandes o conocidas, o de student y muestras pequeñas o desconocidas, como lo son la que está acá, que es ANOVA, que es comparar 3 o más medias. Están las pruebas no paramétricas que usan datos ordinales o nominales, no necesitan una distribución normal. Un ejemplo es el que vemos aquí en pantalla. Adicionalmente, digamos como un ejemplo, como ya lo había manifestado, era comparar si el promedio de ventas difiere entre 3 regiones, como lo es utilizar ANOVA. Listo. En esta parte, en la parte número 9, tenemos las pruebas con muestras pequeñas y grandes. Las muestras pequeñas menores a 30 tienen mayor incertidumbre, se utilizan para distribución de student, requieren datos más exactos y verificación de supuestos. Las muestras mayores a 30 se aproximan a la distribución normal, mayor estabilidad y menor error. En ambos casos, definir nivel de significancia, tamaño adecuado y prueba correcta. Un ejemplo es comparar el promedio de notas de 20 estudiantes versus 200 estudiantes. En esta parte adicional, estos conceptos son muy importantes dentro de la teoría de las pruebas de hipótesis, como es el valor de P y también conocida como P-valor, a lo que nos estamos refiriendo a este proceso. En la décima parte, el valor de P y su interpretación. El valor de P mide la evidencia contra la hipótesis nula. Esto indica la probabilidad pues, de obtener los resultados observados
Cuando más pequeño es el valor de P, más evidencia hay para rechazar H. Es un indicador de qué tan raros serían los datos de la hipótesis nula fuera correcta. En la segunda, el valor P se compara con el nivel de significancia. Entonces, antes de hacer la prueba, se elige un valor, en este caso 0.05. Si P es menor o igual, se rechaza la hipótesis nula porque el resultado es poco probable bajo de H. Si al contrario, si P es mayor o igual, no se rechaza de H, pues los resultados pueden explicarse por el azar. El tercero es el valor de P no mide la magnitud del efecto, sino de su probabilidad. Un valor de P pequeño no significa que el efecto sea grande, sino que es estadísticamente significativo. Por eso siempre debe interpretarse junto con el tamaño de muestra y media y el contexto del estudio. Un ejemplo es un estudio se prueba si un medicamento reduce la presión arterial. En análisis, como lo vemos acá, y lo que concluye que por lo contrario, digamos, si realizamos esa prueba, vamos a saber si es efectivo o no es efectivo para lo que realmente necesitamos que en ese momento ataque, por ejemplo, una enfermedad. En el 11 estamos con el nivel de significancia en una prueba. Está el nivel de significancia que mide el margen de error aceptado, que es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera, según la importancia del estudio. En esta parte tenemos su cálculo depende de los elementos de la prueba. Todas las pruebas no son iguales. Para determinar se considera el tipo de la prueba, la distribución estadística, el nivel de confianza, deseando por ejemplo un nivel de confianza del 95% indicando un 0.05. Representa el límite para comparar el valor de P. Él se define el punto de corte. Si P es menor o igual, se rechaza, que es como lo que parecido a lo que estábamos hablando anteriormente. Y si P es mayor, no se rechaza. Este límite determina cuando un resultado es estadísticamente significativo. Un ejemplo claro que podemos ver acá es un investigador elige un nivel de significancia de un 5%, o sea 0.05, para probar si el rendimiento de los empleados cambió tras una capacitación. Se obtiene que P es 0.004. Como P es menor, rechaza la hipótesis nula y concluye que la capacitación sí tuvo efecto. En la parte número 12 está la hipótesis nula y alternativa. Tenemos la hipótesis nula, que es una suposición que se mantiene como verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Se plantea que no hay diferencia ni efecto entre los grupos o variables analizados. Un ejemplo es que H, la media del grupo A, es igual a la media del grupo B. En la hipótesis de alternativa expresa lo que el investigador espera comprobar o distribuir. Puede formularse como bilateral, unilateral. De dirección específica del cambio. Se acepta la evidencia estadística que permite rechazar H. Los criterios claves que tenemos acá deben ser claras, opuestas, mutuamente excluyentes. Estar relacionadas con los objetivos del estudio, formularse antes del análisis de los datos, incluir los símbolos o parámetros estadísticos que se van a comprobar. Un ejemplo muy claro es una empresa quiere comprobar si un nuevo método de ventas aumentó el promedio mensual. Entonces, como lo vemos acá, podemos ver el promedio de ventas es igual al anterior, o sea, no hay ningún cambio. El promedio de ventas es mayor con el nuevo método, lo que quiere decir que hay una mejora. Entonces, ahí aplicaríamos la fórmula que acabamos de indicar. En la parte número 13 tenemos el error de estimación e importancia. El valor de estimación, que es la muestra de diferencias entre el valor real y el estimado. El número 2 es indicar la precisión de los resultados. Es un error menor a mayor confiabilidad.
Tercero, depende del tamaño de muestra, variabilidad y nivel de confianza. Un ejemplo muy claro que también lo podemos ver en las gráficas que se muestran en la parte inferior es en una encuesta el 65% de los clientes está satisfecho más o menos del 3%. El valor real se estima entre el 62% y el 68%, mostrando resultados confiables. Ya en la última parte tenemos tamaño de muestra y su importancia. Tenemos el tamaño de muestra que determina la precisión y la confiabilidad de los resultados. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas se hayan aplicado según los procedimientos y los pasos que anteriormente hemos mencionado. En la segunda parte muestra grandes menor error y mayor poder estadístico para detectar diferencias reales. El tercero muestra pequeñas pueden generar resultados inestables o poco representativos. Un ejemplo es en un estudio sobre hábitos de ahorro, una muestra de 500 personas da resultado más confiable que una de 30, porque representa mejor a la población. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a ser muy efectivo las muestras que se hagan, por eso se tiene que llevar un control tan arduo para poder detectar errores antes de pronto llegar a un resultado efectivo. Muchas gracias.